Hola, hola, amados, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a este curso número 2 o segunda parte de Conociendo al Maestro. Hoy ya estamos con la clase 3 y yo espero que usted esté edificando su vida, que esté feliz, que esté contento, contenta. Mis amaditos, no dejen de perseverar. Es una gran bendición poder aprender de la palabra. Y es que nunca vamos a terminar. La palabra de Dios es la misma de ayer, hoy y por los siglos. La palabra de Dios es interminable, la palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios se renueva siempre. Entonces, nunca terminaremos. Eh, se nos fue toda la vida y nos faltó muchísimo más que aprender. Realmente es una bendición. Pero, aunque quisiéramos saber todas las cosas y no se pueda, empezando por el inicio, por el deseo de aprender, ya bastó para que Dios se glorifique en la vida de nosotros. Porque realmente, amados, y usted lo va a ver en estas enseñanzas, lo que Jesús expresa, dice que lo que nosotros aprendemos del Maestro, qué le gusta, qué no le gusta, qué es lo que Él pide, qué es lo que Dios piensa, qué es lo que Dios anhela de nosotros, de dónde venimos, qué tenemos que hacer, hacia dónde vamos. O sea, todas las respuestas están en la Biblia, todas las respuestas están en la Biblia. Entonces, es maravilloso, mis hermanos, es maravilloso. Tal vez no vamos a entender muchas cosas y como les he dicho otras veces, Deuteronomio 29 dice que las cosas secretas son de Dios. Hay cosas que nos han sido reveladas, hay otras que no. Pero lo que nos ha sido revelado realmente es una gran bendición poder aprovecharlo y pedirle al Espíritu Santo que nos siga mostrando más del Señor. Amén. Bueno, un saludo para todos mis amaditos allá donde se encuentren. Y hoy precisamente vamos a comenzar, mis amados, con esta tercera clase, viendo la narración del corazón. Recuerda que estamos hablando del libro de Juan, algunos textos que estamos tomando del libro de Juan, y lo hemos titulado, por lo menos este principio de este curso, una narración con el corazón, ¿verdad? O narrándolo del corazón, porque realmente pues la forma en que Juan nos enseña la palabra es tremendo, es hermoso, y ese corazón pastoral con la que él ha enseñado siempre. Bueno, vamos a ver hoy entonces, amados, Juan capítulo 3 versículo del 1 en adelante. Estos pasajes los hemos tocado el año pasado en el otro curso, pero vamos a retomar algunas cosas importantes. Antes de entrar, quiero decirles que repasando lo que vimos la semana pasada, recuerdan que estuvimos mirando también cómo Juan se expresa de Jesús, quién es Jesús, ¿verdad? Y cómo también Juan el Bautista juega un papel importante, que lo vimos el año pasado y ahora lo vemos en la adultez o cuando ya Juan pues está ejecutando su ministerio y también Jesús, las cosas que suceden y cómo las habla Juan y cómo las enseña. Bueno, entonces ahora hermanos vamos a ver, muy importante, palabras, qué dijo Jesús, qué salió de Jesús. Y yo aquí quiero de una vez, amados, invitarlos, no solo para que ustedes se transporten conmigo y se imaginan estas escenas, ¿verdad? Como si hubiéramos estado ahí, que es lo interesante de leer y de estudiar, sino también el significado o el tipo de mensaje que Jesús está transmitiendo. Y la tercera cosa importante es que, amados, salió de la boca de Jesús, o sea, y Jesús es Dios, entonces ahí estamos viendo la palabra que viene de parte de Dios. Ahí vamos conociendo a nuestro Señor, qué quiere, qué piensa, qué dice, cómo son las cosas, cuál es el camino a seguir. Esto es lo importante y por eso le hemos titulado a esta parte Palabras de vida eterna, porque realmente Juan, amados, narra, fue testigo de lo que Jesús habló y cómo lo hizo, y narra entonces esta parte tan importante que tiene miles de enseñanzas, pero bueno, vamos a tratar de explicar algunas de ellas. Juan entonces arranca en el capítulo 3 versículo 1 hablando de un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Recuerden que hemos hablado que los fariseos, los saduceos, los escribas eran los líderes, era gente estudiada, gente que se había dedicado desde niños, que los habían enseñado y era gente que conocía muy bien la Torá
conocían muy bien la ley, eran personas que estaban liderando, digámoslo así, eran los que lideraban o era parte del concilio de la gente importante de la iglesia o de la, vamos a poner así, de las sinagogas, ¿verdad? Porque en ese tiempo, pues, los judíos y hasta la fecha ellos tienen sinagogas, ellos no creen en una estructura como iglesia, porque realmente la iglesia somos nosotros, pero ellos hablan de sinagogas. Entonces, estos fariseos o esta gente importante, recuerden, amados, que lo vimos en Mateo, en Marcos y en Lucas también, muchos de ellos odiaban a Jesús, o sea, para ellos Jesús fue terrible, fue un blasfemo, fue un bastardo, fue, bueno, un montón de cosas que lo han señalado y muchos de ellos hasta el día de hoy, porque creen que Jesús simplemente, María metió la pata, tuvo al maestro, a Jesús, y Jesús se creyó que era Dios y que entonces engañó a muchas personas. Eso es lo que creen ahorita los judíos que no creen en Jesús. Pero realmente, amados, los que sí creyeron en Jesús fueron convencidos, número uno, por el Espíritu Santo y número dos, porque la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones. La palabra de Dios entra, amados, y nos parte a la mitad, o sea, nos confronta, es un espejo que nos enseña, nos confronta, nos reta, nos desafía, nos limpia, nos restaura. O sea, si habláramos de la palabra de Dios, hermanos, todos los efectos que hacen en nosotros son innumerables, los motivos de lo que la palabra del Señor hace con nosotros. Entonces, este hombre que viene de esa gente que rechazaron a Jesús, seguro, hermanos, tenía cosquillitas. Este hombre tuvo que haber tenido cosquillitas. ¿Por qué? Porque él veía que las cosas que Jesús hacía no eran normales. Es que Jesús no fue un asunto que llegó y dijo, no, yo soy Dios y yo vengo de parte de Dios y si quiere creer bien y si no, no. No, no, no. Es que Jesús lo demostró en su testimonio, en su palabra, en los milagros que hacía, en los hechos que hacía, en la forma en que hablaba. O sea, Jesús realmente les demostró, cumplió las profecías. Recuerden que hemos venido viendo cómo Mateo narra los acontecimientos del Señor ante los judíos y les demuestra que está respaldado y que todo lo que los profetas habían profetizado, valga la redundancia, se cumplió en la persona de Jesús. Entonces, muy importante, mis hermanos, poder ver que todas estas cosas que reúne Jesús, probablemente Nicodemo las vio y entonces Nicodemo dijo, bueno, yo necesito como salir de dudas, ¿verdad? Pero, o sea, seguramente él lo vio en algún momento y tuvo que creer en alguna palabra. El problema de Nicodemo es que si le creía a Jesús y dejaba de lado, me imagino el burumbú, seguramente lo apedreaban, lo mataban, ¿verdad? Entonces, Nicodemo llega de noche. Y vea lo que dice esta palabra. Y había un hombre de los fariseos que se llama Nicodemo, príncipe de los judíos. ¿Ve? Él tenía un puesto importante, era visto con autoridad, con legalidad, qué sé yo, era un hombre respetado entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. ¿Ve? No vino de día, él vino de noche, como quien dice, y como ellos usan esos mantos ahí, ¿va? En la cabeza, entonces seguro dijo, voy a ir y así no me ve mucha gente, no me ve nadie. Y se acerca a Jesús y le dice, Rabí. Para que Nicodemo pronunciara esta palabra y le dijera a Jesús Rabí, es porque realmente está reconociendo que Jesús es un maestro en la palabra. O sea, Jesús realmente conocía la palabra y él se lo reconoce. Entonces, él se acerca, pero él seguramente viene con una inquietud como para indagar un poco más quién es este hombre que le inquietaba. Entonces le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro. Nótese que él viene y le dice, sabemos. O sea, como poniéndose en el plano de que todos nosotros los fariseos y los escribas que conocemos la palabra, sabemos que sí, que usted viene de parte de Dios, pero viene como maestro. Escuche. Nunca le dijo, tú eres el Mesías, tú eres nuestro Salvador, tú eres el Hijo de Dios. No, él no reconoce esos nombres, ¿verdad? No, él solamente dice, has venido de Dios por maestro. Por eso le dice Rabí, porque le dice, sí, usted es un maestro, yo reconozco ¿verdad? Que tiene palabra, que conoce la Torá, y para hacer esas cosas entre los judíos, o sea, es muy reconocido que tiene que ser un maestro, una persona importante.
Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. O sea, hasta ese momento no había registro en la Torá, no había registro en todos los libros proféticos que tenían los judíos en ese momento de alguien que hiciera todas las señales que hacía Jesús. Porque recuerden que vimos, por ejemplo, Moisés abrió el mar y hubieron muchos milagros, Elías oró y descendió fuego del cielo y después oró y no llovió, Eliseo, etcétera, etcétera. O sea, muchos profetas de Dios hicieron cosas sobrenaturales y vieron la gloria de Dios, pero nadie hablaba, decía y tenía una vida tan palpable como la tuvo Jesús. Entonces, ahí es donde entra este protagonista, este hombre llamado Nicodemo, y le reconoce, ¿verdad? Estas señales que tú haces, nadie las puede hacer si no fuera que Dios está con él. O sea, si no fuera Dios con él, o sea, si no está Dios, no está. Y ahí entonces Nicodemo está dando un paso más arriba de los otros, porque los otros decían, este tiene poder del diablo, ¿verdad? Y muchas veces hasta se lo dijeron en la cara. Pero nótese que Nicodemo les está diciendo, o sea, le está diciendo, Señor, o sea, yo reconozco que usted es un maestro y que lo que usted hace, si no fuera por Dios, no lo logra hacer. Jesús le dice, escuche, seguramente Jesús ahí entra, como decimos los ticos, ¿verdad? Le atravesó el burro y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Qué interesante ver aquí, mi gente linda, que Jesús no está preocupado si Nicodemo, de ahí, está sorprendido por las señales, por los milagros. Jesús no vuelve y le dice, Nicodemo, usted quiere un milagro, venga, yo voy a orar por usted, yo voy a producirle este milagro. No, no, no. Nótese que nuestro maestro, por eso este curso se llama Conociendo al Maestro, nótese que nuestro Señor está más interesado en que realmente Nicodemo encuentre, conozca la salvación a través de Jesús que el resto. Y por eso es que Jesús le responde de esta forma y le dice, de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Entonces, amados, el nacer de nuevo, el volver a nacer de nuevo, de la plataforma en la que Jesús la está poniendo, dejó a Nicodemo con los colochos para arriba, ¿verdad? Porque el hombre seguro dijo, ya, pero ¿cómo suave, ¿verdad? Y vea que lo dice en el verso 4. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Nótese que Jesús le está hablando de un ámbito espiritual y Nicodemo lo pone en un ámbito natural. O sea, Jesús le está hablando de nacer de nuevo del agua y del espíritu, de nacer de nuevo en Dios, de arrancar una nueva vida, de comenzar de nuevo, y él simplemente lo asocia en la parte carnal. Pero, o sea, yo conozco un nacimiento de una mamá con un niño y después muere y ya, ¿verdad? Entonces, por eso es que Nicodemo le pone esta consulta y se lo pone aquí con signo de pregunta. O sea, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su mamá y nacer? ¿Verdad? Entonces, nótese que Jesús se vuelve y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu, nótese que el espíritu está con mayúscula, no puede entrar en el reino de Dios. Y quiero pararme aquí un momentito en esta línea para que ustedes puedan ver qué maravilloso y qué lindo que es el Señor. Miren esto, mis amados. Jesús le está diciendo que hay que nacer del agua y del espíritu. Explico, el agua tiene un significado muy importante en la Biblia. Jesús dice que él va, por ejemplo, a la samaritana, él le dijo, si usted supiera quién soy yo, usted me pediría a mí agua, a beber agua, y yo le daré agua y usted no va a tener sed jamás. Jesús se pone al frente como una agua de vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de él sale la vida, porque de él sale la luz, porque de él sale la esperanza, porque de él sale la seguridad. O sea, la esencia de Jesús, la personalidad de Jesús, quién es Jesús, cómo está creado o cómo es él, no creado, digamos, pero bueno, cómo él es él, ¿verdad? Porque bueno, él y el Padre, ¿verdad? Esos son secretos que algún día nos daremos cuenta, ¿verdad?
Pero la esencia de Jesús le está diciendo a él, nacer del agua es que tienen que recibirme a mí, es que tienen que recibir mi palabra. Entonces, cuando una persona recibe a Jesús, cuando una persona recibe su palabra, vuelve a nacer. Y ustedes y yo lo sabemos porque de hecho en otro versículo dice que el que está en Cristo, dijo Pablo, nueva criatura es, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, aunque hemos nacido en la carne y delante de Dios somos seres humanos que tenemos alma y tenemos vida, el venir a Cristo nos permite nacer de nuevo con una nueva vida que nos permite no solo vivir en esta tierra, sino heredar el reino de los cielos. Ahí cambia la cosa, dijo Chivolo. Entonces, amados, nacer del agua implica recibir a Jesús. Pero también para los judíos, hermanos, en el Antiguo Testamento, ellos para poder ingresar al templo y poder orar y poder presentarse delante de Dios, estaba el lugar del lavacro, que era donde ellos tenían que lavarse y hacer todo un ritual de lavamiento. En este caso también, amados, ya aquí Jesús no está refiriéndose a ese acto que hacían los judíos, sino que nacer del agua también tenía que ver, amados, con ese renacimiento del agua espiritual, y por ende Juan el Bautista lo comenzó a practicar. Recuerden que Juan el Bautista comienza a hablar de un bautismo que tiene una representación simbólica de que usted lo acuestan, ¿verdad? Como lo explicamos la vez pasada, en inmersión. Lo ponen para atrás, ¿verdad? O se agacha, segundo, y cuando sale del agua, sale, ¿verdad? Representando que murió y que resucitó igual que Cristo. Pero también, amados, es una forma de decir estamos limpios por la palabra, estamos limpios por la sangre de Jesús. Entonces el agua tiene estas dos, tienen varias, pero yo voy a hablar solo de estas dos para que no se confundan. La representación de tener a Jesús y la representación de tener su palabra, ¿verdad? El bautizarse es una representación de eso también. Digamos que nosotros nacemos a una nueva vida, pero realmente el bautismo no tiene, vamos a ponerlo en este ámbito, el bautismo no tiene el mismo peso de importancia que tiene el recibir a Jesús y el tenerlo en el corazón y el recibir su palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque hoy lo vemos en la Iglesia Católica y no sé qué otras religiones, que la gente puede bautizarse, pero si no tienen a Jesús no han nacido de nuevo. No pueden nacer de nuevo. ¿Por qué, hermanos? Vean si es más importante recibir a Jesús y la palabra que el bautismo, sin dejar de darle valor, que aquí lo junta con el Espíritu. Vea, hay que nacer del agua y del Espíritu. Nótese qué interesante, porque si fuera solo del agua, entonces bastaría con bautizarse. No, tiene que ir de la mano con el Espíritu. Nacer en el Espíritu, precisamente, amados, en el Espíritu Santo es eso, es recibir a Jesús como Señor y Salvador, recibir su perdón de pecados, ¿verdad? Y recibir su palabra que se convierte en agua, en una agua fresca, ¿verdad? Es representado así. Y por ende el Espíritu Santo entra en nosotros. Entonces, amados, por eso es que el Señor decía que el que beba de esta agua, o sea, el que me recibe a mí, el que recibe mis palabras, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Se da cuenta? Qué lindo. De su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, tener a Jesús es tener el agua, ¿verdad? Es vivir es saciar. Bueno, les comento algo muy lindo. Hace unos años atrás, un par de años me parece, sí, antes de la pandemia, yo tuve una experiencia muy linda. Yo estaba orando y el Señor me dio una visión, me transportó en el espíritu y me dio una visión muy linda. Yo me vi me vi como que el Señor me llevó cerca de un manantial. Era un lugar hermoso, había como un manantial de agua, pero el agua era tan fresca y tan transparente y tan rica y tan linda, ¿verdad? Que es un lugar donde ustedes le dan ganas de tomar y de nadar y de chapucear y de quedarse ahí. Algo, bueno, indescriptible. Yo les comento a ustedes esto que
Pocas veces lo he comentado, pero se lo voy a comentar a ustedes. Y yo vengo, hermanos, y yo me veo y como que el Señor me lleva a ese lugar y en ese momento yo veo y yo digo, Señor, ¿qué es esto tan lindo y tan hermoso y tan rico? Señor, yo quiero tirarme a nadar ahí, ¿verdad? Eso fue lo que yo quería, Señor, yo quiero tirarme a nadar ahí. Pero el Señor me dijo, no, espera, quiero que bebas primero de esta agua, ¿ve? Bebe primero. Y el Señor entonces, hermanos, cuando yo intento como agacharme, el Señor me dice, no, espérate, no vas a beber así al tarán tan tan, no. Yo primero te voy a dar de beber. Y entonces yo veo la mano del Señor como un niño, ¿verdad? Que agarra así y me la pone así para tomar en la boca. Entonces yo vengo y tomo de esa agua. Hermanos, cuando yo tomo esa agua, yo tengo una sensación de frescura, de saciar mi sed, bueno, es algo indescriptible, algo lindísimo. Y entonces en ese momento yo veo al Señor, no, a él no le vi su rostro, sino que era como una representación. Y cuando yo veo del agua, yo le digo, Señor, dame toda esa agua que pueda, porque yo quiero beber solo de esa agua. Y el Señor me dice, tú vas a seguir bebiendo de esta agua, pero mira lo que quiero que hagas. Y yo de pronto tengo una visión y veo como ángeles, un montón de ángeles que venían con cántaros de esa agua y empiezan a llenar los cántaros y cántaros y cántaros, pero eran unos cántaros grandísimos y empiezan a llenarlos y yo veo a todos los ángeles y vienen y los comienzan a poner en mi casa. Y yo comienzo a ver cántaros de agua y cántaros de agua por mi casa, por todo lado, ¿verdad? Y yo decía, pero de ahí, bueno, es un agua almacenada, esa es un agua de Dios, ¿verdad? Que no se pone mala, como usted sabe que ahora las aguas las arreglan, por ejemplo, y usted tiene una botella de agua y le puede durar un mes ahí, y el agua se mantiene bien, digámoslo así. Bueno, imagínese ese río que representa, ¿verdad? El Señor. Entonces, Él llega y yo empiezo a ver cántaros de agua por todo lado en mi casa y el Señor me muestra gente que venía y me decía, tú y tu familia vas a dar de beber de esta agua. Vas a darle a todo el que llegue, a todo el que tenga sed, a todo el que aparezca en la vida de ustedes. Ustedes van a sacar de esta agua y les van a dar de beber. Hermano, yo recibí la palabra, me gocé con ella, pero no tenía la menor idea a qué se refería el Señor. Cuando se vino la pandemia y comenzamos, y de hecho ustedes son parte de esto, cuando comenzamos con los cursos y empezamos a hacer este trabajo virtual, hermanos, comencé a darme cuenta que esa era la visión. Ahora yo puedo entender que cuando yo estudio la palabra, yo estoy bebiendo de esa agua y cuando yo estoy enseñando esa palabra, la gente está bebiendo de esa agua, porque al final el agua no la hice yo, viene del Señor y yo solamente la doy. Y cuando usted da a otros, usted también es como si usted estuviera dándole agua para beber a las personas que tienen sed. Por eso es que titulé esta parte Palabras de Vida Eterna, hermanos, porque esto es precioso, esto es maravilloso. Entonces, qué lindo, mi gente linda, que yo digo, Señor, qué misericordioso, qué amor, qué privilegio. Y nótese que Jesús le está diciendo aquí a Nicodemo, el que no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. O sea, para poder entrar al reino de Dios, le está diciendo a Nicodemo, por más que usted guarde la ley, por más que usted guarde la Torá, por más que ustedes hagan sus rituales y de todo, si no nacen de nuevo con mi palabra, si no creen que soy el Hijo de Dios, si no creen que soy el Mesías, si no reciben lo que yo vengo diciéndoles de parte del Padre, ustedes no pueden entrar al reino de los cielos. Entonces, hermanos, wow, qué tremendo, ¿verdad? Qué peso para ellos. Entonces, hermanos, aquí el Señor le rectifica precisamente y le dice en el verso 6, le dice, lo que es nacido de carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, lo que viene del Espíritu Santo, lo que viene de parte de Dios, Espíritu es. Entonces, amados, aquí habla que lo que viene del Espíritu Santo con mayúscula, ¿verdad? Entra el espíritu del hombre. Por eso está en minúscula. Y aquí es donde la persona nace de nuevo.
Es muy fácil y muy sencillo entenderlo. Necesitamos recibir a Jesús, creer en sus palabras, creer lo que Él dijo. Y por eso, mis amados, la iglesia perece por falta de conocimiento, porque lamentablemente la iglesia muchas veces o la gente cristiana dice conocer a Jesús, pero no conocen su palabra. Y la palabra de Dios debe de ser la primera disciplina que debemos de tener los cristianos. Porque yo digo que la oración, el ayuno, el alabar a Dios, todas esas disciplinas son importantes, hermanos. Pero ni siquiera se puede orar, ni siquiera se puede alabar y ni siquiera se puede ayunar o hacer lo que usted quiera si no tenemos conocimiento de la palabra. De ahí la importancia entonces, mis amados, de aprender, de alimentarnos, ¿verdad? De tener esta luz, de tener esta agua viva que es el Señor a través de su palabra. Entonces vemos en este espacio cómo Dios le habla a Nicodemo y le muestra entonces lo que es nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Ahora dice el verso 7, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer otra vez. Y le pone un ejemplo. El viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Yo pienso que cuando le digo no te maravilles es porque seguro cuando le habló todo eso y le explicó a Nicodemo se le cayó la quijada como las faulas, ¿verdad? Ustedes se imaginan así, ¡pah! La quijada en el piso, escuchando al maestro con esa sabiduría y con esa ternura y con esa enseñanza. Entonces el Señor le dice, no te maravilles, no, o sea, esto no es todo, espérese, ¿verdad? No se maraville de que hay que nacer solamente otra vez, sino que le agrega, el viento de donde quiere sopla y oye su sonido. Vea, yo se lo pongo así. Si usted está en una plaza, ¿verdad? O en un lugar, en un valle donde no hay árboles y usted está parado ahí, digamos, o parada ahí, de pie, y usted siente el viento, usted puede escucharlo y sentirlo, pero usted no puede verlo. Y cuando hay viento, usted busca algo que se mueva para saber qué velocidad tiene el viento. A ver si usted me entiende eso. Aquí le está diciendo Jesús a Nicodemo, el viento de donde quiere sopla, o sea, no tiene dirección, sopla para allá, sopla para acá, ¿verdad? Y usted escucha su sonido, pero usted no sabe ni de dónde viene, ni tampoco sabe a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Está diciendo que los que tenemos al Espíritu Santo, amados, definitivamente el que tiene el control, voy a ponerlo en este plano, de nuestra vida es el Espíritu Santo. Entonces, el pasado queda borrado y el futuro está en las manos de Dios. Usted no puede decir, ay, yo vengo, porque el problema, hermano, se lo voy a poner así para que ustedes lo entiendan. El problema es que los judíos son tan radicales que para ellos decir, yo desciendo de la tribu de Benjamín, o yo desciendo de la tribu de fulano, o yo vengo de la tribu de sutano, es tanto remedio. Ya eso, ya yo tengo el cielo ganado porque yo soy pueblo de Dios y hago lo que me da la gana, pero yo tengo el cielo ganado. Y el Señor aquí no le está diciendo, usted se va a salvar porque viene de la tribu de Dan, o de la tribu de Zabulón, o de la tribu de Neftalí, ¿verdad? Como lo creían los judíos. No. Aquí le está diciendo y lo está comparando, que los que tienen al Espíritu Santo no saben de dónde vienen. O sea, nosotros no sabemos si descendemos de una tribu o no lo sabemos. Aquí lo importante saber es que tenemos al Espíritu Santo y que Él es el que nos guía a toda verdad. Él es el que dice que nos consuela, que nos guía, que nos ayuda, es nuestro consolador, nuestro guiador. Y por eso, amados, aunque muchas veces nosotros no sepamos nada del futuro, hay una esperanza de gloria y sabemos que si el Espíritu de Dios está en nosotros, Él nos va a guiar a toda verdad y nosotros vamos a caminar en paso seguro porque alcanzaremos esas promesas, creemos en las promesas del Señor. ¿Están conmigo? Hay mucho más que hablar, pero yo estoy tratando de hacerlo más simplificado para que usted lo pueda entender. Entonces Jesús le dice a Nicodemo, mira que el viento no sabe ni a dónde viene ni a dónde va. Y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No es como ustedes lo enseñan, no es como ustedes lo predican, no. Es como yo lo estoy poniendo, es el Espíritu Santo
el que ahora decide, cambia y hace. Él guía a todo aquel que es nacido del Espíritu. Y entonces le responde Nicodemo y le dijo, pero ¿cómo puede hacer ese esto? O sea, ¿cómo puedo yo tener al Espíritu? O sea, yo pienso que Nicodemo otra vez se enclochó, ¿verdad? Y Jesús le dice en el verso 10, respondiendo Jesús le dijo, ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? Y entonces me imagino que se quedó pensando, ¿verdad? Nicodemo y dijo, y seguro en su corazón dijo, no, si está raro, no entiendo yo esto, ¿verdad? Como que el Espíritu y que de dónde viene y que a dónde va. Entonces Jesús le dice, y es que ve, amados, aquí hay algo muy importante también que hay que resaltar. Mire, la palabra del Señor nos enseña que el hombre carnal percibe las cosas de la carne y nada más, pero el hombre espiritual percibe las cosas del Espíritu. Aquí hay un trasfondo sobrenatural impresionante. Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, vamos a ver y entender cosas sobrenaturales que suceden, que pasan, que se dan, y hay gente que no lo entiende. Nosotros vemos propósitos, nosotros tenemos visiones, el Señor nos da sueños, ¿verdad? Y el mundo cristiano, la gente de la hija, el remanente, los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios viven esto. Sabemos lo que es vivir en el Espíritu. Y no es que uno no coma, no vaya al baño, no se enoje. No. O sea, vivimos en una carne, obviamente, y en un mundo donde pasamos en muchas cosas. Pero el Espíritu Santo guía nuestra vida, guía nuestros pasos. Y entonces aquí es donde el Señor le dice, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo, entonces le dice el Señor en el 11, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Ahí el Señor se da cuenta que Nicodemo, como decimos los ticos y como decía mi abuelita, anda más perdido que el chiquito de la Llorona. Definitivamente no sabía mucho y entonces lo que hizo fue que le dijo Jesús, vea, nosotros sabemos lo que estamos diciendo. O sea, yo sé lo que yo le estoy diciendo a usted porque lo he visto y yo testifico de esto, pero ustedes no reciben mi testimonio. Y le dice el verso 12, si os he dicho cosas terrenas, o sea, le estoy poniendo ejemplos humanos y ustedes no creen, ¿cómo van a creer las cosas celestiales? Si le voy a hablar de las cosas del cielo, no las van a entender porque le está hablando del viento, del agua, le está poniendo ejemplos de nacer, o sea, le está poniendo todos los ejemplos humanos habidos y por haber, y este hombre no entendió, porque es lo que les digo, el hombre espiritual percibe las cosas del Espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir? Que era un maestro de la ley, que era un hombre metido en la iglesia, conocía todos los estatutos, conocía la Biblia, pero no tenía una relación personal con Dios. ¿Entendemos eso, mis amados? Él no tenía una relación personal con Dios y lamentablemente eso entonces lo excluía, ¿verdad? De ser parte de los discípulos del Señor. Entonces, mis amados, qué interesante, veamos y vamos conociendo entonces qué decía el Señor. Dice entonces el verso 13, y nadie subió al cielo, o sea, nadie humanamente ha ido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. ¿A quién se refiere él? A él mismo, ¿verdad? Que ya hemos hablado de esto. Jesús se refiere a él mismo y dice que está en el cielo. ¿Ah? Ojo, nadie subió al cielo, le está diciendo Nicodemo, nadie, ningún ser humano ha subido al cielo, sino el que descendió. ¿Quién descendió? Yo, que estoy en esta carne, que soy un ser humano, que como, que voy al baño, que duermo, que me duelen los pies, etcétera, etcétera. Yo soy el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero él se pone como el Hijo del Hombre, dice que está en el cielo. Entonces, amados, por eso le puse esto en rojo. Ahí el Señor Jesús le está enseñando a Nicodemo que él tiene una naturaleza humana, igual que él, pero su esencia, quien está dentro de ese cuerpo, que es un estuche en ese momento, es el Señor Jesús y está enseñando su naturaleza divina. ¿Se da cuenta, hermanos? Qué maravilloso es esto. Entonces, ahí es donde comenzamos a entender que Jesús fue humano, pero que era el Hijo de Dios, y entonces él mostraba
su naturaleza divina. Aunque estuvo en un cuerpo humano, nunca pecó, no tuvo mujer, no se acostó con María Magdalena, como dicen muchos ahí, que han sacado unas cosas, bueno, y más los judíos que no aceptaron a Jesús, sacaron cosas terribles, de todo hicieron para negar, para, bueno, el diablo detrás de ellos, ¿verdad? Para negar la existencia, la divinidad, todo lo de Jesús. Pero realmente nosotros sabemos, hermanos, que Él es el Hijo de Dios, que Él vino a la tierra y vea que es así, que son millones de cristianos en el mundo que hemos creído la palabra, que seguimos creyendo en el Señor y que vemos sus milagros. Porque, amados, es que nosotros somos testigos del poder de Dios y cada vez que tú ves la mano de Dios y glorificas a Dios es porque experimentas realmente esto, y esto solo se va a experimentar los que viven esa relación, ¿verdad? Los que no viven en la relación no entienden. Por eso, amados, es que este va a ser algún día otro curso, ¿verdad? Realmente lo que es estar lleno del Espíritu Santo. Porque la gente cree que la llenura del Espíritu Santo es brincar y hablar lenguas y hacer feo y tirarse al piso y tener risa santa. No, 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 hermanos. Estar lleno del Espíritu Santo es que usted tenga una relación con el Señor de tal forma que usted ama a Dios, sirve a Dios, obedece a Dios, tiene una vida llena de gozo, una vida con victoria, una vida llena de paz en medio de cualquier circunstancia. Eso es vivir en el Espíritu, creer a su palabra. ¿Me comprenden, amados? Entonces, mire cómo la falta de conocimiento ha hecho que la gente erróneamente ha tergiversado la palabra, y entonces, hermanos, el pueblo se muere por falta de conocimiento. Y en lo que primero diga alguien, todo el mundo dice amén, y todo el mundo le aplaude, todo el mundo le cree, y no van a la palabra. Por eso qué importante aprender quién es nuestro maestro, ¿verdad? Bueno, y entonces aquí, hermanos, en el verso 14 el Señor le dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Nótese aquí, amados, que Jesús en el verso 13 le está hablando de que Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Que descendió, le dice. Aquí le está el Señor tirando dos tips o dos, ¿cómo dice? Le está soplando dos respuestas a Nicodemo. Una es que descendió del cielo, que es un ser humano que descendió, que conoce al Padre, que viene a enseñar lo que dijo al Padre, y ahora le lanza la otra, que va a ser levantado. Escuche, levantado. Pero le pone un ejemplo judío que había vivido el pueblo de Israel, que fue Moisés que levantó la serpiente en el desierto. Bueno, no voy a entrar en muchos detalles, pero les explico. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, que andaban ahí en el desierto, hermanos, ustedes recuerdan que estudiamos esto, 40 años en el desierto. El pueblo de Israel cada nada se andaba quejando. Ay, Jesucristo, la misericordia, dicen por ahí. ¿Qué pueblo más quejoso? Se quejaba y se quejaban y se quejaban una cosa y la otra. Entonces, llegó un momento, en una de las historias cuenta que el pueblo de Israel llegaron a un lugar y había un montón de culebras por todo lado. Y entonces cada nada era un serpentario, cada nada salía una culebra y picaba a alguien y se moría y cosas así. Entonces el Señor le dice a Moisés: va a agarrar una culebra, póngala en una cruz y la ponga, y todo el que vea esa serpiente, digamos, simbólicamente va a ser sano, ¿verdad? Bueno, esto ha sido mala interpretación porque mucha gente dice que la serpiente representa a Satanás, etcétera, etcétera. Y de hecho, hermanos, creo que hay un símbolo que usan los médicos que es así, como una cruz con una serpiente arrollada. Bueno, realmente esto tiene otra enseñanza, tiene otro ejemplo, pero para hablar a grandes rasgos se refería a Jesús, ¿verdad? O sea, Jesús iba a estar en una cruz colgado, pero iba a ser levantado. Entonces, aquí es donde le está diciendo el Señor a Nicodemo, poniéndole el ejemplo. Vean, Moisés agarró una serpiente, la levantó y todo el mundo que veía la serpiente fue salvo. Entonces le está diciendo: así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Pero le agrega, porque mire, aquí no se enfoque tanto en la serpiente. Esto es una enseñanza que, como le digo, hermanos, no podemos detenerlos porque si no, no avanzamos, ¿verdad? Eso será en otra ocasión, o usted puede buscar respuestas en
en páginas importantes como Biblia Todo y algunas páginas de Google, que usted puede conseguir ahí estas respuestas. Bueno, pero dice aquí el verso 15, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Oiga lo que le está diciendo. Así como la gente miraba a la serpiente que estaba en el desierto, ¿verdad? Que lo que hizo el Señor fue decirle a Moisés, póngala ahí arriba y que todo el que la vea, aunque una serpiente le pique, no se va a morir. Y así fue, hermanos, porque fueron milagros. El Señor le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, yo voy a ser levantado y todo aquel que crea en mí, ve lo que le está diciendo, que crea en mí, no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. El Señor entonces, amados, le está enseñando a Nicodemo que la vida eterna no era solo para los judíos, ni que tampoco la iban a tener por hacer lo que estaban haciendo. Por eso es que el Señor muchas veces les habló y les dijo, yo no vengo a quitar la ley, yo la cumplo como ustedes, pero es que ese no es el camino, es que ustedes lo están haciendo mal, es que ustedes se convirtieron en hacedores de imponer leyes y de hacer un montón de rituales, pero no tienen una relación con Dios. Y yo vengo a restaurar esa relación para que ustedes amen a Dios, sirvan a Dios, se enamoren de Dios, obedezcan a Dios. ¿Están conmigo? Por eso es que dice que Él vino a reconciliar todas las cosas. Esto es un tema maravilloso. ¿Comprendemos eso? Bueno, entonces le dice ahora en el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Recuerdan que lo habíamos visto la vez pasada? Bueno, Jesús entonces le está diciendo a Nicodemo, Dios el Padre amó tanto el mundo que me entregó a mí, al único hijo que tiene, porque yo soy su único hijo, para que todo aquel que en él crea, o sea, que crean en mí, no se pierda, mas tenga vida eterna. Le vuelve a reafirmar esto. Verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, escuche, mas para que el mundo sea salvo por él. O sea, que el propósito del Padre cuando envió a su Hijo Jesucristo no era condenar el mundo, no, Jesús vino a morir a la cruz para traer salvación. Aquí la importancia de entender, mis amados, que Jesús, su misión era morir para que perdonara todos los pecados de todos los seres humanos que vengan a Él y crean, y entonces fuéramos salvos por medio de Él. Por eso, hermanos, es que vea como el diablo ha tergiversado en tantas religiones, haciendo que la gente haga de todo, creyendo que con eso van a ser salvos y aceptados por Dios. Qué equivocados que están, qué equivocados que están. Entonces, amados, el Señor no vino a condenar el mundo, sino a que se fuera salvo por Él. Dice, el que en Él cree, verso 18, no es condenado, mas el que no cree ya es condenado. O sea, amados, aquí el Señor está diciendo, yo no vengo a condenar el mundo, yo vengo a salvarlo, pero el que me rechace se condena porque le da la gana. Entonces, hermanos, mi mamá siempre dice esto y yo lo repito porque me parece una respuesta importante y real, porque es la realidad. Si una persona se murió y se fue al infierno, entonces mi mamá dice, si se fue al infierno, si se condenó, fue por su decisión. ¿Se da cuenta? Porque hay gente que cree que Dios agarra a unos buenos y los tira al cielo y a otros los tira al infierno. No, no, no. Dios le dio a todos el libre albedrío y cada uno decide dónde quiere ir. Nada más que en el momento en que le toca irse, el Señor dice, vaya, usted fue eso que eligió, vaya, porque Él es el juez. Entonces, hermanos, aquí está diciendo la palabra y lo enseña Jesús. El que no cree en lo que yo vine a hacer, en mis palabras, ya es condenado. O sea, solo hay dos caminos. Aquí es muy contundente el Señor y muy definido y dice, ya es condenado. ¿Por qué? Porque no creyó en el nombre, o sea, en mi persona, en Jesús, dice en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Recuerde que habíamos hablado y habíamos visto que Él es el unigénito, ¿verdad? No es solamente
el primogénito no, sino el unigénito. Él es el único hijo de Dios. Y dice el verso 19, y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, refiriéndose al mismo, poniéndose ahora en el ejemplo como luz, tal y como lo había puesto Juan al principio, ¿recuerdan? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas o reprendidas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hay gente, hermanos, que no quiere venir al Señor, que no quiere recibir a Jesús, porque sabe que tiene que dejar el pecadito, tiene que dejar lo malo. Y como les gusta el pecadito y les gusta andar ahí jugando de chiquitos lindos, ¿verdad? Digámoslo así. Entonces, ¿qué es el problema? Que ellos mismos están decidiendo estar en la condenación. Eso es lo que está diciendo el Señor. Yo soy la luz, pero los hombres aman más las tinieblas. Y cuando realmente nosotros amamos al Señor, hermanos, es cuando realmente no pecamos en paz, es cuando realmente no queremos pecar, es cuando realmente buscamos la forma de agradarle a Dios y dejar las cosas para el Señor. Aquí, hermanos, es cuando comienzan a caer palos y piedras, ¿verdad? Cuando predicamos cosas así, le decimos, hermanos, saquen la sombrilla porque van a caer palos y piedras, chiquillos y chiquillas, y a todos nos cae. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, sucede eso. Sucede que realmente aquí Jesús es muy contundente, pero nótese que no está condenando a él, está dando la oportunidad y todavía estamos en ese tiempo de oportunidad. Por eso es que es necesario predicar, porque el Señor dice, el que no cree ya está condenado, porque no creyó en mi nombre, no cree que soy el Hijo de Dios. Yo soy la luz, yo he venido a este mundo, lo que está diciendo Jesús, pero aquellas personas que aborrecen la luz no quieren venir porque saben que sus obras van a ser reprendidas. O sea, porque la palabra siempre nos va a confrontar y nos va a decir, por ahí no, por ahí no, por ahí no. Y es que, amados, el Espíritu Santo, ese es el trabajo del Espíritu Santo, redarguirnos, exhortarnos, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué lo hizo? Levántese, camine, ¿verdad? Entonces eso bueno, un estudio del Espíritu Santo es lindísimo. Vamos a ver si en algún momento nos diera tiempo en esta tierra y podemos hacerlo, para que vean la obra del Espíritu Santo. Y dice el verso 21, mas el que obra verdad, ve, palabras ticas es, pero el que tiene acciones de verdad, el que quiere hacer las cosas correctas, viene a la luz, para que sus obras sean manifestadas que son hechas en Dios. O sea, hermano, cuando usted y yo venimos al Señor con un corazón contrito y humillado y le decimos, Señor, saca lo que quieras, Señor, lo que no te gusta, no me importa, Señor, con tal de que yo esté bien contigo. Eso es lo que está diciendo la palabra. Hay una canción de Marcos Vidal, ese es mi cantante favorito, la letra de sus canciones me llena muchísimo y hay una canción que habla de eso, ¿verdad? Dice, yo no conozco a Leo Messi, no sé si lo conoceré, no me importa ir a la Casa Blanca, ¿verdad? No me importan muchas cosas. Todo lo que quiero es agradarte, es hacer tu voluntad. Yo no quiero manchar tu nombre, ¿verdad? Entonces, me gusta mucho porque realmente eso es lo que está diciendo aquí. Cuando uno realmente, hermanos, quiere hacer las cosas bien, viene al Señor, dobla sus rodillas y humilla, se arrepiente, le dice, Señor, aquí estoy. No sirvo para nada, pero yo sé que tú puedes hacer todo lo que quieras conmigo. Yo te entrego mi vida, quiero ser una nueva criatura. Y ahí es donde vemos entonces, hermanos, que cuando una persona realmente ha tenido un arrepentimiento de corazón, hay frutos, no perfección, frutos. ¿Se da cuenta? Y entonces esa persona comienza y usted la va que va progresando y se tropieza y cae, pero va caminando, caminando, caminando. Cuando una persona entra, pero se queda estática, hermanos, y no camina ni para atrás ni para adelante, está mal. Y cuando una persona entra, sube un poquito y luego va para atrás, no se ha arrepentido. Entonces hay gente que es convencida, que creen en Jesús, que dicen, sí, yo creo en Dios y yo lo he escuchado a mi abuelita y yo sé que Dios existe y por ahí anda porque yo lo siento en mi corazón, etcétera, etcétera, pero no viven conforme a la palabra. Y entonces, hermanos, no dan frutos dignos de arrepentimiento. Y acuérdese que el mismo Juan el Bautista, que vino abriendo el camino, fue muy claro cuando dijo en uno de sus prédicas que todo árbol que no da fruto digno de arrepentimiento va a ser cortado y echado al fuego. Entonces también, hermanos, esta palabra fue para el pueblo de Israel y también para nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es
muy interesante. Y vamos a ir adelantando, hermanos, porque ya no tenemos mucho tiempo. Y vamos ahora a otro pasaje más adelante en Juan capítulo 3, versículo 22, que dice: pasado esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Nótese que Jesús también comienza a bautizar y va a la tierra de Judea. Recuerden, hermanos, y aquí lo tenemos, ¿ven? Toda la tierra de Judea abarca mucho, mucho espacio. Entonces Jesús andaba por todos estos lados caminando y enseñando. Y Juan también bautizaba en Enón y junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Nótese entonces que aquí está Salim y Edom. Entonces aquí había muchas aguas. Este hilito que ustedes ven aquí, mis amados, que llega aquí al mar Salado, es el río Jordán. ¿Ve? El río Jordán es este río. Aquí dice. Entonces, en el tiempo de Jesús, en esta zona estaba Juan el Bautista y Jesús andaba por aquí, Juan el Bautista andaba por aquí. Dice, verso 24, porque Juan no había aún sido puesto en la cárcel. Recuerde que Juan lo habían agarrado Herodes y lo había echado a la cárcel y le cortó la cabeza. Pero antes de eso, Juan andaba bautizando aquí. Entonces aquí Juan, el escritor, el apóstol, está narrando que Jesús andaba bautizando y Juan también estaba bautizando, nada más que uno en un lado y otro en el otro. Dice, Juan no había sido puesto en la cárcel, dice el verso 25, y hubo cuestión entre los discípulos. O sea, gente que escuchaba a Juan y venían y escuchaban a Jesús, empezaron a hablar, como siempre, ¿verdad? Nunca falta por ahí un hablador. Hubo cuestión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Recuerde que en algún momento hablamos que uno de los rituales que tienen los judíos es el tiempo de la purificación, que es donde ellos bajan a unas aguas que son unas aguas corridas, ¿verdad? Que es como un estanque donde fluye el agua y entonces ellos van y se bañan desnudos y es como un ritual para purificarse. Dice el verso 26, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, porque también es maestro, el que estaba contigo de la otra parte del Jordán, del cual tú diste testimonio, he aquí bautiza y todos vienen a él. O sea, le están diciendo, usted lo bautizó a él y ahora él está haciendo lo mismo que usted. Juan les responde y le dijo, no puede el hombre recibir algo si no le fuere dado del cielo. Vea qué interesante. Juan les está diciendo a los discípulos que le escuchaban, mire, ni yo puedo hacer lo que hago si no me lo da Dios, ni Jesús tampoco. Porque acuérdense que Jesús decía que el Padre le había dado la autoridad y le había dado todo, ¿verdad? Entonces dice, vosotros mismos me sois testigos de que yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Vea lo que le está diciendo por ahí Juan el Bautista a esta gente, ¿verdad? Le está diciendo, entiendan, lo que yo estoy haciendo me mandaron a hacerlo, pero yo no soy el Cristo, yo vengo delante de él, o sea, yo vine primero, les hablé, abrí el camino y ahora él está haciendo lo que también le toca hacer. Y dice el verso 29, escuche esto, el que tiene esposa es el esposo. Más el amigo del esposo que está en pie y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo es cumplido. A él le conviene crecer, más a mí menguar. Oiga, qué interesante, yo quiero que usted ponga atención en esta parte. Cuando Juan el Bautista dice aquí, el que tiene la esposa es el esposo, esta parte de llamarnos esposa, hermanos, es la primera vez que se etiqueta a la iglesia como la esposa. Y cuando usted a lo largo de la Biblia comienza a escuchar de la esposa con el esposo en el Nuevo Testamento, está hablando precisamente de Jesús y sus seguidores, de Jesús y los creyentes, de Jesús y los cristianos, de nosotros que le hemos creído a Jesús y que entonces la Biblia nos llama la esposa. En otros capítulos o en otras enseñanzas se llama la iglesia, en otros se llama el pueblo adquirido, ¿verdad? O sea, hay muchas formas en que nos llama y esto es importante entenderlo porque ahí es donde nos damos cuenta cuando hay profecías, promesas para nosotros, ¿verdad? Aquí entonces Juan dice que
esposa, el que tiene la esposa es el esposo. O sea, el que realmente viene a recoger un pueblo es el esposo y el esposo es Jesús. Pero ¿quién es Juan? El amigo del esposo. ¿Ve? Es lo que lindo en la forma en que lo pone. Yo soy el amigo del esposo, dice que está en pie y le oye. O sea, yo estoy con él, yo le oyo, yo le escucho, dice Juan, y se goza grandemente de la voz del esposo. Aquí está diciendo Juan el Bautista, yo me alegro, me gozo, yo tengo un gozo cuando escucho las palabras del esposo. Así pues, mi gozo es cumplido. Entonces, Juan también es un hijo de Dios, es creyente, honra, glorifica, exalta y da testimonio de quién es Jesús. Y dice, a él le conviene crecer, o sea, él es el que va para arriba y yo voy para atrás. Yo ya hice mi trabajo, se termina mi trabajo, pero el trabajo del Señor es eternamente y para siempre. Eso es lo que está diciendo Juan. Y dice el verso 31, el que viene, el que de arriba viene, sobre todos es. Se da cuenta cómo resalta, cómo habla, cómo etiqueta al Señor. Dice, el que es de la tierra, terreno es. O sea, yo me imagino que él dice, que él es del cielo y yo soy de aquí. Y cosas terrenas habla. El que viene del cielo, sobre todos es. O sea, el Señor, Juan está diciendo a los discípulos, entiendan, Él es el Señor. Y dice el verso 32, y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. Vean, amados, cómo el Espíritu Santo trabaja. Estaba Jesús hablándole a Nicodemo, le dijo esas palabras, no tenía que ver nada con Juan, estaban totalmente de extremo a extremo en ese lugar, no se habían visto ni nada. Y Juan el Bautista dice exactamente lo mismo que le dijo el Señor a Nicodemo. Lo que él vio y oyó, esto testifica. O sea, él trae un mensaje del cielo, él escuchó al Padre, él sabe los planes que tiene, vino aquí, pero no recibe la gente su testimonio. Pero agrega en el 33, el que recibe su testimonio certifica que Dios es verdad. O sea, el que recibe el testimonio de Jesús diciéndole a ellos, como hasta el día de hoy, ese está diciendo la verdad, porque la verdad es la que tenemos nosotros. Y dice el verso 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, porque no da el Espíritu por medida. Oiga, porque el que Dios envió, ¿a quién envió? A Jesús? Las palabras de Dios habla. Entonces lo que está diciendo es, Él es el Hijo de Dios, viene hablando de parte de Dios Padre, está testificando, ¿verdad? Y después agrega, porque no da Dios el Espíritu por medida. Qué lindo, hermanos. O sea, hay una palabra que dice que el Señor nos da el Espíritu hasta que rebosemos, ¿verdad? Medida apretada, rebosante, porque la llenura del Espíritu Santo, tener el Espíritu Santo no tiene límites. O sea, Dios nos permite disfrutar de ese regalo maravilloso de su Santo Espíritu. Y dice el verso 35, el Padre ama al Hijo. Escuche, el Padre ama al Hijo y todas las cosas dio en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino, escuche lo que dice, la ira de Dios está sobre él. Qué tremendo lo que está diciendo Juan el Bautista. Está testificando, Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Su palabra es verdad, lo que él está diciendo es la verdad, el que crea a él, crea la verdad, ¿verdad? El Padre lo ama tanto que le entregó todas las cosas en su mano y el que cree en él tiene vida eterna, una promesa. Estas promesas son para nosotros. Tiene vida eterna, pero el incrédulo, el que no cree en él, no verá la vida, sino que la ira, escuche, el enojo de Dios Padre vendrá sobre él. Oiga, qué tremendo. Y esto es lo que vamos a ver entonces. La próxima semana, hermanos, vamos a ver cómo Jesús es igual a Dios y cómo es la autoridad del Hijo, ¿verdad? La autoridad del Hijo también y qué dice la palabra que vino a ser el Señor. Así que, amados, vamos a poner un corte aquí porque ya cumplimos nuestro tiempo y solamente, amados, y la otra semana vamos a repasar esta palabra tan maravillosa. Solamente recuerde esto, hermanos. El que no es nacido del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Así que, amados, termino diciéndoles, pídalen al Señor, Señor, lléname, Señor,
sáciame, yo quiero beber de esa agua, yo quiero nacer del agua y del Espíritu, yo quiero mantenerme firme, perseverando, porque amados, sobre todo en este tiempo que sabemos que ya el Señor viene, qué maravilloso amarle, servirle, enamorarnos de Él, ser llenos de su presencia, tener esa plenitud de gozo, de paz, esas 9 características que habla Gálatas 5, que son los frutos del Espíritu Santo que rebosen en cada uno de nosotros. Mis amados, gracias por haber estado en esta clase. Espero que sea de mucha bendición. Si tienen dudas, no duden en escribirme y estamos para servirles. Que Dios les bendiga. Oren y firmes y adelante, que Cristo viene pronto. Hasta luego.